Aquí está Javier Negre. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Pues aquí estoy un poco enfadado contigo, la verdad. ¿Por qué, Javier? Porque deja de subir esas fotitos de lindezas gastronómicas de Tenerife, que al final a uno le entra hambre y De verdad, peca. tú estabas trabajando además. Claro, yo estaba con el kiwi. Porque has publicado Sí. en exclusiva el expediente del caso del niño Julen, en el que efectivamente se confirma que Julen habría muerto por un golpe en la cabeza provocado por las maniobras que habrían realizado en primera hora para intentar desatascar el túnel, ¿no? Es una hipótesis abierta sí, que ha presentado la defensa y se basa en 2 vídeos a los que hemos accedido en El Mundo, donde se muestran los trabajos de esa piqueta que supuestamente usaron estos bomberos para eliminar ese tapón de arena y que, según la defensa, podría haber impactado sobre la cabeza del niño, haberle provocado ese traumatismo craneoencefálico, la piqueta que usaron los bomberos, ¿no? Y entonces el abogado de la defensa del dueño de la finca, que ha sido investigado por presunto delito de homicidio imprudente, el que quiere exonerar de cualquier responsabilidad con estos 2 vídeos que echarían la culpa a los bomberos en ese primer día de tareas de rescate. Bueno, y el otro asunto de hoy por el que hoy te pedía un informe eran las confesiones carcelarias de Forcadell. Lo titularíamos así: de Forcadell contra Junqueras y Puigdemont. Así es, porque hemos tenido acceso al testimonio de una presa de Alcalá Meco que convive con ella en la cárcel de Madrid y a quien nos habla de Carme Forcadell, de la expresidenta del Parlamento, y a quien la Fiscalía considera uno de los cerebros del proceso, como la persona que posibilitó esa aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento, ¿no?, en octubre del 2017. Yeah. Vamos a escuchar la voz de esta presa que ha querido compartir con nosotros sus vivencias compartiendo pasillos entre rejas con la ex líder también de la ANC. ¿Cómo has conseguido el testimonio de la presa? Yo sé que esta cosa, preguntárselo a un investigador, pues no es lo que normalmente contesta, ¿no? No, pero es curioso porque a veces hay casualidades, ¿no?, en la vida. Resulta que esta mujer, que está en prisión por un delito de estafa, en un permiso penitenciario hace una semana se puso en contacto conmigo porque seguía mis informaciones periodísticas, Herrera en Cope, El Mundo, y quería contar cómo estaba pasando su vida entre rejas Forcadell. Normalmente anticipan mala fe, ¿no?, la va a poner a parir, pero lo curioso es que hablaba fenomenal. Yo no me fiaba demasiado de su testimonio, pensé que era una broma, sobre todo dármelo a mí, que estaba muy significado contra el independentismo, y le pedí que me enviase una carta de prisión cuando regresase después de ese permiso penitenciario. La recibí hace unos días y por eso publicamos estos audios primero en elmundo.es y hoy vamos a escuchar más en Herrera en Cope. Sí, ¿cuánto tiempo ha coincidido en la cárcel con ella? Pues Forcadell entra en la cárcel de Meco en marzo de 2018 y ella está presa en mayo de 2018. Sus celdas estaban en el mismo pasillo y pronto hicieron buenas migas. Después, en julio de 2018, Forcadell pide el traslado a una cárcel en Tarragona para estar más cerca de su familia, sobre todo de su madre, que tenía un estado de avanzada edad. Y el pasado 1 de febrero, ya sabes que con motivo del juicio en el Tribunal Supremo, la trasladan de nuevo a Meco junto a otros líderes golpistas. Durante el tiempo que estuvo en Cataluña, Forcadell, curiosamente, y según dice esta presa, intercambió cartas con nuestra presa. Vamos a escuchar el testimonio de esta reclusa. En la última carta, hace un par de meses, me dijo: ya no te voy a escribir porque nos escribíamos de prisión a prisión. Me dijo: no te voy a escribir porque me ha venido el sumario de 50.000 folios. Me dice: tengo que estudiarme el sumario, que son 50.000 folios y no voy a tener tiempo para más, ¿no? Dice: pero como voy pronto, te veo allí. Nuestra recusa se reencuentra con ella, con Forcadell, hace 2 semanas y la carta que nos envió desde prisión nos contaba que ahora la expresidenta del Parlamento estaba hipervigilada por los funcionarios de prisiones para que nadie hablara con ella o le tomase fotografías ante el temor de posibles filtraciones en pleno juicio. Hay que aclarar que le hemos tenido que distorsionar la voz porque si los funcionarios, el director de la cárcel, se enterase de quién es esta presa, le podría caer una fuerte sanción y abrirse un expediente. Bueno, ¿de qué hablaba Forcadell con esta señora? Pues al final en la cárcel pasa el tiempo muy lentamente, ¿no? Y al final también hablan de política, del proceso por el que se ha sentado en el banquillo y la Fiscalía le pide 17 años de cárcel, la Abogacía del Estado 12, ¿no?, por ese presunto delito de rebelión. En el juicio ya sabes que Forcadell trató de ligarse la estrategia para montar el golpe de Estado, aunque la Fiscalía la considera una de las inductoras, ¿no?, de llevar la causa independentista al Parlamento, ¿no? Fíjate su compañera de prisión lo que cuenta sobre las reflexiones que le hizo Forcadell sobre el proceso y sobre el comportamiento de la exconsejera de Asuntos Sociales, Dolors Bassa, que también está en la prisión, ¿no? Es muy maja, la verdad que ella, por lo que contaba, ella se veía allí, al contrario que Dolors es más radical, ¿no?
Carmen era mucho más tranquila en ese sentido, le pasaba muy mal, le pasaba muy mal. Y Carmen, como le contaba, no, es que yo me metí en esto porque Oriol me dijo que no me iba a pasar nada y mira, al final me ha pasado, ¿no? Ella lo pasaba muy mal porque yo me acuerdo que yo hacía vis a vis con ella y a su marido con sus dos hijos, con su nuera y su nieto, que en aquel entonces tenía 7 meses el nieto, y ella lo pasaba muy mal. Decía, yo no sé qué hago aquí, a mí me han engañado. Dolor no, porque Dolor era como en plan, oye, mira qué grupito de españolas hemos formado. Ella se levantaba y decía, yo no soy española, ¿no? No. Bueno, sí, sí, es como, bueno, ya acabó esa relación, ¿no?, entre Dolors Bassa y Forcadell, porque una se reafirma en el independentismo, la otra no es que reniegue, pero anda por ahí, ¿no? Sí, te puedes imaginar cómo acabó esa relación, como el Rosario de la Aurora. Empiezan compartiendo celda y las tienen que separar cuando empiezan a discutir por el procés, por Puigdemont y por todo lo que ha hecho tanto daño a Cataluña, ¿no? Vamos a escuchar a esta presa. Sí, ellos compartían celda, estaban en la número 10 y luego se separaron. Además, a mí nos llegó y nos dijo, no, es que me separo porque me he caído de la litera. Digo, mira, si te caes de la litera te destrozas vamos, te rompes en 4 trozos. Y la tía estaba que ni se movía. Pero se veían gritos entre ellas, ¿no? Como que discutían. Entonces ya sabíamos que se iban a separar. Muchas de las discusiones tengo entendido que eran por Puigdemont. Bassa siempre ha hablado maravillas de Puigdemont. Forcadell, ¿qué piensa de Puigdemont, del fugado? Pues lo que muchos políticos presos que están en prisión ahora mismo, no por su idea independentista, sino por haber dado un golpe de Estado, piensan a escondidas y nunca manifiestan públicamente. Es decir, que están en prisión preventiva porque él está fugado y se está pegando la vida padre en Waterloo. Es decir, hay un evidente riesgo de fuga y por eso, según los jueces, están en prisión preventiva. Escuchamos a la presa hablar de lo que opina Forcadell del expresidente Puigdemont. A ver, es que de Puigdemont no la puedes hablar, porque se pone enfermo. Además es que te mira y te dice, no, es que no quiero hablar de ese tío. Pero al principio de los tiempos decía, es que por este cabrón estamos aquí, decía. Por eso se separaron ellas estaban juntas en una habitación y de repente de la noche a la mañana se separaron. No querían estar juntas. ¿Tú crees que a ti te da la sensación de que Forcadell se arrepiente del papel en el golpe? Pues según me traslada la presa, sí, como otros muchos que ahora renegan de él, ¿no?, en el juzgado, y dicen que era solo un paripé con el que provocaron la fuga de miles de empresas, la crispación social, rompieron familias y tiraron millones de euros públicos a la basura que podrían haberse usado en educación, sanidad o emprendimiento, ¿no? Escuchamos a la reclusa cuál era el grado de arrepentimiento de su compañera de prisión, ¿no? Sí. Dolores no, pero ella sí, Carmen sí. ¿Y qué dice de la independencia y eso? Pues eso es que tampoco hablamos mucho, ¿no? Ella tiene mucho miedo a que le pueda caer la condena que le puede caer y tal. Ella sabía perfectamente, como decía, no, es que sabíamos que esto no iba a salir. Pero bueno, era una manera de presión, ¿no? Es su frase, ¿no? Queríamos presionar, sabíamos que no salía, pero nos ha salido mal. ¿Y Bassa sigue tan radicalizada? La exconsejera de Asuntos Sociales, sin duda, la asquea todo lo que signifique España, según el testimonio de esta presa. Vamos a escucharlo. Dolores es mucho más radical. Un día, por ejemplo, estábamos jugando allí al dominó y tal, y una compañera mía dice, mira que grupo, una simple frase que es muy tonta, ¿no?, para que veas cómo actúa ella, ¿no? Dice, mira qué grupo, porque hay mucha colombiana, brasileña y tal. Y decía, mira qué grupo de españoles más majos hemos formado. Y ella se levantó de la mesa y se largó y dijo, yo no soy española, ¿no? Caramba. ¿Cómo es el día entre rejas? Pues como el día de la marmota, ¿no? Para Forcadell es bastante monótono. Hay una anécdota que cuenta esta presa, que cuando jugaba España a los mundiales de Rusia, Forcadell le preguntaba a esta presa de cómo vamos, y ella le decía, pero si tú eres independentista, no crees en España. Y parece ser, según esta presa, que le decía que sí, que cómo vamos, que a mí me gusta España, es decir, a ver si aprende Piqué, ¿no? Y su día a día es bastante monótono, ¿no? Vamos a escuchar a la presa sobre lo que hacen allí en prisión. Pues nada, nos levantamos a las 6:30, 7, porque a las 8 nos abren. Tenemos que estar vestidas, arregladas y con la habitación hecha. A las 8:30 desayunamos. Y luego ya tenemos todo el día para nuestras actividades hasta las 1:30 que comemos. A las 2:30 nos encierran hasta las 5:30.
y luego de 5:30 a 7:30, que es la cena, tenemos nuestras actividades, polideportivo, lo que queramos, y luego a las 8:30 nos encierran hasta las 8 de la mañana. ¿Qué actividades está realizando allí? Pues la verdad es que en las cárceles hay un gran abanico de actividades para que no se vuelvan locos dentro de la celda, y está aprovechando el tiempo Karma, a diferencia de Basa. Escuchamos a esta presa hablar de estas actividades que está realizando la expresidenta del Parlamento entre rejas. Ella nada, ya te digo, se metía, hacía muchas manualidades, hacía aeróbic, deporte, estudiaba inglés, porque ella habla muy bien inglés, pero si quería seguir hablando para no perderlo, hacía inglés. La otra no, la Dolor no hacía nada, pero Carmen sí hacía bastantes actividades. ¿Cómo ves el asunto judicialmente ahora? Pues considerando que la Fiscalía le pide a Carme Forcadell 17 años por ser la inductora del golpe de Estado en el Parlamento, yo creo que lo tiene crudo. Es cierto que las presiones del Gobierno sobre la abogacía del Estado hicieron que se le rebajase la pena por parte de la abogacía del Estado, que solo le pide 12 años. Hay que recordar que el Gobierno destituyó al jefe de lo penal de la abogacía del Estado, que se inclinaba más por el delito de rebelión, siempre basándose que la Guardia Civil ha acreditado hasta 315 actos violentos relacionados con los líderes golpistas. Por mucho que ahora Forcadell trate de contarnos que todo aquello fue una broma, ¿no?, en la que cayeron, gracias, bajo mi opinión, a TV3 miles de catalanes que siguen creyendo en esa enfermiza religión que es el independentismo, que tanto daño ha hecho a nuestro país, pues yo creo que al final lo tiene crudo y que acabará entre rejas si España sigue siendo un país serio, y yo creo en este Estado de Derecho, en el juez Llarena y todos los jueces que la están juzgando y los fiscales. Así que un saludo para vosotros, Carlos, y gracias por este momentito de radio que hemos tenido hoy. Muy interesante el informe negro de esta semana. Javier, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego.